Y hoy nuestro invitado, el doctor Carlos Caro, ha publicado un artículo en El Comercio donde dice varias cosas que queremos profundice conversando con nosotros. ¿Cómo está, doctor Caro? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, felizmente. Bien, en el artículo publicado por usted hoy, dice que el caso de la investigación por presunto lavado de activos a Perú Libre y a la cúpula de ese partido es similar, pero a la vez diferente de los que se siguen contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista y Keiko Fujimori y Fuerza Popular, es decir, líderes y partidos considerados como organizaciones que se han dedicado al lavado de activos. ¿En qué sentido es igual y a la vez diferente de cada uno de estos dos procesos? Para mí hay tres diferencias importantes, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de que el Partido Perú Libre se encuentra en este momento en el poder. Eso no pasó con Humala, porque él fue investigado solo una vez que terminó la presidencia. Lo mismo en el caso de Keiko, que nunca ha llegado a ser presidenta. Claro. ¿Eso qué importancia tiene? Doble para mí. Por una parte, el Ejecutivo controla el Ministerio del Interior, por lo tanto controla la policía está a cargo de ejecutar estos allanamientos como el del día sábado de la semana pasada. Entonces se genera una suerte de sospecha alrededor de si en verdad la policía puede ser realmente imparcial ejecutando las órdenes del Poder Judicial. Imaginemos que el día de mañana se produzcan otras órdenes de detención, podemos confiar en que no se va a utilizar el poder, si estamos hablando de que Perú Libre, según la Fiscalía, es una organización criminal. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que si los dinámicos del centro, bajo la administración de Perú Libre en la región Junín, han hecho lo que ya sabemos, imaginemos qué es lo que podría pasar ahora con Perú Libre en el poder a nivel nacional. Claro, entonces eso puede implicar un riesgo de continuidad delictiva. Esa es una primera diferencia. De acuerdo. La segunda tiene que ver con lo que ya se discute en los casos de Humala, Heredia y Fujimori, ¿no? Ellos recibieron plata presuntamente de OAS, etcétera, y ahí se discute si en verdad la plata ya venía manchada o no, ya tenía un origen delictivo y si ellos conocían de ese origen. En el caso de los dinámicos del centro la cosa cambia, porque según la Fiscalía, parte del dinero de los dinámicos del centro ha sido ingresado en la contabilidad de Perú Libre para la campaña del 2021. Eso significa de que en los dos lados está Perú Libre, ¿no? Tanto en el caso de dinámicos como en este caso. Entonces va a ser más difícil que se alegue que no se sabía, no se conocía o digamos, no se sabía del origen delictivo de estos presuntos bienes que se han usado en la campaña, ¿no? Y hay un tercer dato, elemento, sí. Exactamente, hay un tercer dato que ya es legislativo, y es que a partir del 2019 rige el delito de financiación ilegal de partidos. Eso no se aplica a las campañas 2016-2011, sino solamente a la del 2021. Sí. Y ahí incluso el propio presidente de la República podría llegar a ser investigado, porque la nueva ley es muy clara en establecer que el candidato podría tener responsabilidad penal si es que tiene conocimiento de ese origen, digamos, ilícito, o los fondos que se puedan utilizar en la campaña. Y concentrándonos en el caso de Perú Libre y el señor Cerrón, ¿tienes tú la impresión de que esto ha avanzado al ritmo que debía, incluso de manera sorprendente por la posibilidad que mencionabas antes de que el poder político intervenga para entorpecer, pudiera intervenir para entorpecer los allanamientos y cosas por el estilo, que sin embargo sí se han producido? Claro, yo creo que el cambio drástico se ha dado cuando los casos más importantes, el de corrupción dinámicos del centro y el de lavado de activos, han sido trasladados a Lima, a las fiscalías supraprovinciales. De hecho, yo publiqué también hace algunas semanas atrás en torno a la necesidad de que esto pasara a la justicia supraprovincial, porque los casos en Junín implica que las autoridades puedan estar sometidas a presiones, incluso amenazas, y son equipos mucho más pequeños, con menos técnica, con menos experiencia. En cambio acá en Lima, digamos, estos equipos ya tienen muchos años trabajando en casos complejos de organizaciones criminales, y lo más importante, que cuando estos casos pasan a la Jurisdicción Supraprovincial Lima, pasan a ser vistos por la Sala Superior Nacional, es decir, la Corte Superior Nacional
que ve los casos de Odebrecht, lavado de activos, crimen organizado, y es por eso de que de esa sala ha emanado la orden de allanamiento que se ejecutó la semana pasada. Ahora, a propósito de la orden de allanamiento o las órdenes de allanamiento en general y la intervención de la policía en ellas, digamos, ¿qué grado qué peso tiene en la investigación misma, es lo que quiero decir? Porque claro, como sabemos, acaba de cambiarse el ministro del Interior y una de las versiones que circulan es que ese cambio ha sido, o pudiera haber sido, una sanción por no haber avisado el anterior comandante general de la policía de estas intervenciones. ¿Qué tanto es lo que puede hacer la policía en una investigación que en última instancia depende del Ministerio Público? Aparte de estar ahí para franquear la entrada, digamos, de los fiscales, pero ¿qué más hace la policía? Claro, lo bueno es que como ya rige todo el país el nuevo Código Procesal Penal, la investigación la tiene la Fiscalía. Sin embargo, la policía es un auxiliar de la justicia fundamental, porque si se trata de realizar estas acciones como los allanamientos, detenciones preliminares o detenciones preventivas, esto depende única y exclusivamente del apoyo policial. Y es allí donde podrían haber limitaciones, porque los fiscales pueden investigar, hacer peticiones, lograr resoluciones judiciales a favor, pero la parte de ejecución, el uso legal de la fuerza, está a cargo de la policía, y si ese eslabón de la cadena no está debidamente alineado a los objetivos de la investigación, podrían haber injerencias no permitidas o ilegales. Por esas injerencias es que pregunto, ¿cómo se materializan esas injerencias? Digamos, en no acompañar a la Fiscalía cuando tiene que acompañarla a hacer una intervención de esas, en adelantarle a las personas sobre las que va a caer la intervención que esto se va a producir, en echar mano de documentos ellos mismos y que no lleguen esos documentos a manos del Ministerio Público. ¿Cómo se manifiestan los principales problemas de esta investigación a cuatro manos, digamos? A ver, independientemente de los detalles del caso, hablando en términos generales, así es, el mal uso del poder policial puede implicar, por ejemplo, que se haga inteligencia o contrainteligencia en torno a los propios investigadores. Es decir, que la policía reporte información acerca de qué es lo que los fiscales están investigando, a dónde van, a dónde se mueven, qué información solicitan. Es un primer riesgo. El segundo tiene que ver con las filtraciones de información, porque si se va a realizar, por ejemplo, la ejecución de una medida cautelar como el allanamiento, entonces esta información, si se filtra desde la policía a las instancias políticas, eso puede significar que se frustren los fines de la medida que puede ordenar el Poder Judicial. Ahora, sobre la base de la diferencia que estableces entre el caso del nacionalismo, el caso de Fuerza Popular y el caso de Perú Libre, si tú tuvieras que establecer una jerarquía de quién está en más problemas y quién en menos, ¿cuál sería esa jerarquía? Desde mi punto de vista, sí, claro, los casos Humala, Heredia y Keiko tienen un derrotero bastante común, ¿no? Y eso es algo que tiene que decidir el Poder Judicial. Si estos son casos verdaderamente de lavado de activos, sí, porque, digamos, la ley de lavado de activos nunca fue creada para sancionar financiación ilegal de campañas políticas. La Fiscalía está haciendo ahí un cierto esfuerzo acrobático por tratar de hacer calzar los hechos a esta figura, pero esto es algo que va a determinar al final del día el Poder Judicial, de manera que por el tecnicismo propiamente de la ley penal, el entendimiento de cuál es el alcance de la ley de lavado de activos, al final de la historia ellos podrían ser absueltos y por el Poder Judicial podría determinar, miren, esto no es lavado, esto es falsificación, por ejemplo, o falsas declaraciones en procesos administrativos, etc. Pero en el caso, digamos, del Partido de Perú Libre, la cosa es mucho más compleja, porque si es verdad lo que dice la Fiscalía, de que estos dineros usados en campaña provienen de la actividad delictiva, lo dinámico del centro, entonces ahí no hay mucho esfuerzo que hacer para tratar de calzar el caso como lavado de activos y por otro lado como financiación ilegal, que es la nueva ley que se les puede aplicar y donde no hay que probar el origen delictivo de los bienes, sino simplemente de que esto emana de un hecho ilícito que no necesariamente es un delito. Sí. Ahora, en los últimos días ha surgido otro caso que ya se está investigando y que involucra también al señor Sarrón y tiene que ver con este resguardo policial irregular
que recibió de parte de un oficial cuya familia también ha tenido, digamos, ha recibido contratos y beneficios y pagos de parte del gobierno regional de Junín. ¿Cómo podría complicar la situación de Cerrón o no esta nueva investigación? ¿Cómo podría comprometerlo y cambiar eventualmente, por ejemplo, la manera como está enfrentando él la pena que ya tiene, que ya está confirmada por el Poder Judicial, y este otro asunto sobre el lavado de activos y el de corrupción? A ver, los señores de Perú Libre alegan que con todos estos casos que se vienen abriendo existe una cosa que se llama lawfare, ¿no? Que es como una suerte del uso abusivo del derecho penal en concreto. Yo creo que no es así, son casos que tienen un sentido. El caso en mención del efectivo policial es un caso literalmente de flagrancia, ¿no? Porque estamos hablando de un efectivo policial pagado por el Estado, que además ha recibido un bono adicional de la región. Es un recurso, no me refiero a la persona, sino me refiero a los pagos que se hacen por ese servicio. Ese recurso tiene un destino propio, que es el servicio, digamos, a las autoridades de la región. Sí. El que se use por una finalidad privada califica, digamos, literalmente tal cual como anillo al dedo, como un caso de peculado según el artículo 387 del Código Penal, de manera que un supuesto de este tipo implicaría una investigación en verdad bastante rápida, y esto podría llevar en los próximos meses ya casi a una acusación directa, ¿no?, contra el efectivo policial o incluso el propio señor Cerrón. Sí. Y de hecho las autoridades regionales sobre la policía que se han hecho la vista gorda y han permitido que esto suceda, prospere, que esto pase sin haberlo evitado. Pero en más problemas está el efectivo policial, que el señor Cerrón. Sin duda alguna, porque él es el que se ha beneficiado económicamente, tanto y el que ha dejado de cumplir su deber. El presunto bono, exactamente. Sí, entonces él tiene la situación más compleja. Pero, ¿cómo podría comprometer, si es que acaso lo hace esto, a quien se recibió el beneficio del resguardo, en este caso a Cerrón? Sí, hay que recordar que la jurisprudencia peruana, del famoso caso de Luis Bedoya de Vivanco con Montesinos, estableció que los privados que se benefician de un bien del Estado también responden como cómplices. Entonces el señor Cerrón, aunque sea un privado, un particular, porque no ejerce cargo público, en la medida que se ha beneficiado de este hecho, podría ser imputado por peculado en grado de complicidad. ¿Y esa imputación tendría algún efecto sobre todo lo otro de lo que hemos venido conversando? Yo creo que, por decirlo de alguna forma, es una raya más al tigre. Es un proceso más que va a seguir su curso y seguramente llegará a juicio oral. Pero claro, cuando ya tenemos a una persona con tantos procesos en paralelo, es altamente probable que en las próximas semanas o meses empiecen a surgir los pedidos de mayores medidas restrictivas contra el señor Cerrón, como por ejemplo el impedimento de salida del país, ya no solamente el impedimento de que salga de la región Junín sin permiso, sino del país, elevar las cauciones, o incluso, como lo adelantó la fiscal Bonnie Bautista antes de que el caso pase a Lima, podría pedirse una prisión preventiva contra el señor Cerrón en algún momento. Con, digamos, miras de prosperar, o así como se están produciendo las cosas, sería un pedido que, crees tú, sería desestimado a la vista de lo que hemos notado, hemos presenciado los últimos tiempos? Yo creo que el dato central ahí, en la medida que un caso así podría ser visto por la Corte Superior Nacional acá en Lima, donde tenemos jueces como el doctor Concepción Carguancho y otros, podría suceder que se imponga una prisión preventiva si se prueba el dato esencial, que para mí es el tema del peligro procesal, el peligro de entorpecimiento de acción de la justicia. Depende de qué juez lo vea, es lo que nos está diciendo. Exactamente, depende de qué juez lo vea y de la habilidad de la Fiscalía de probar de que el señor Cerrón puede tener injerencia en lo que es el descubrimiento de las pruebas o el flujo, digamos, de la información probatoria. ¿Y de qué tiempos estamos hablando en cada uno de estos casos? El de lavado de activos, el de corrupción en general y por último este otro del resguardo policial indebido.
Todos son casos que están todavía en etapas de investigación. El menos avanzado, evidentemente, es el del resguardo policial, pero es un caso muy simple. Se va a avanzar con mucha velocidad porque es un caso muy acotado. ¿Pero qué es mucha velocidad en este terreno? Esa es Mucha velocidad implicaría complejidad, y un caso complejo, una investigación preliminar puede durar hasta 8 meses, más 8 meses de preparatoria si no hay una acusación directa, con lo cual es un caso que podría llegar a juicio en 1 año y medio o 2 años. ¿Y los otros? Los otros casos son mucho más complejos. El de los dinámicos está un poco más avanzado porque ya está en etapa preparatoria. Sí. Ese caso puede tener por delante unos 3 años para la investigación preparatoria antes de ir a juicio. Y el caso de lavado está recién en la etapa preliminar, pero yo creo que es el que no solamente puede tener efectos legales, porque la preliminar en caso de crimen organizado puede durar también hasta 3 años, sí, sino también puede tener efectos políticos. Porque si, por ejemplo, el equipo a cargo, digamos, de esta investigación, el fiscal Rojas, determinara que acá ha habido algún grado de participación de la cúpula de Perú Libre, de los dirigentes del partido o incluso del propio presidente, sí, eso podría generar una nueva crisis política o profundizar la que ya existe, mejor dicho, sí, dado que podría tocarse al presidente. Y acá hay que considerar que si bien la Constitución dice que el presidente es intocable, hay que recordar que la Fiscalía de la Nación usa una interpretación restrictiva del artículo 117 de la Carta Magna, en el sentido de que el presidente no puede ser acusado, llevado a juicio, pero sí puede ser investigado. Así lo estableció en el caso Swing. En el caso Swing se estableció esto, y esa misma regla aplicó el equipo especial del doctor Vela en el caso Ixo Brainza, sí, que dio lugar a que se incorpore como investigado el presidente Vizcarra y toda la crisis que llevó, digamos, a su vacancia. Muy bien, pues veremos entonces qué ocurre con esos 3 procesos y cuál es el impacto político que van teniendo, porque eso sí sucede desde ahora mismo. Muy bien, muchas gracias al abogado penalista Carlos Caro. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Vamos a...